Y el siguiente tema lleva por nombre Motivaciones por estudiar pedagogía en universidades del Estado en zonas extremas, que está a cargo de don Álvaro González Sanzana, quien es profesor asociado del Departamento de Educación de la Universidad de Magallanes, profesor de Historia y Geografía, magíster en Políticas Educativas de la Universidad de Concepción, doctor en Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Así que le damos la bienvenida a don Álvaro González a darnos a conocer su presentación. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Aprovecho de saludar a mis colegas que me antecedieron por sus interesantísimas presentaciones. Lo que yo voy a presentar a continuación son resultados preliminares de un estudio que forma parte de un proyecto Fondesit de iniciación, del cual soy investigador responsable, y que indaga en las motivaciones por estudiar pedagogía en universidades del Estado, en zonas extremas. ¿Por qué elegí estudiar las zonas extremas? Básicamente porque las opciones de elección son en estas zonas mucho más acotadas y por lo tanto podrían influir sobre las motivaciones por ingresar a las carreras de pedagogía. Estas universidades además tienen características bien particulares en la composición de su estudiantado. Por ejemplo, de muy escasa movilidad interregional, si la comparamos con ciudades grandes como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar o Santiago. ¿Y por qué estudiar las motivaciones por estudiar pedagogía, por ingresar a la carrera de pedagogía? Bueno, por diversas razones, además del hecho de que yo soy profesor. Pero quizás la más importante es que en un contexto societal y profesional muy cambiante, más aún ahora en contexto de pandemia, parece muy relevante conocer mejor las motivaciones iniciales por estudiar pedagogía, puesto que la literatura indica que estas motivaciones predicen en parte, por lo menos, no solamente el desempeño en la universidad de los estudiantes, sino posteriormente el compromiso profesional y las aspiraciones de desarrollo de carrera y de mejoramiento continuo de los docentes en ejercicio. Por otro lado, me parece importante conocer estas motivaciones si deseamos detectar y atraer a buenos estudiantes y más diversos a la carrera de pedagogía. Como indiqué, estos resultados son parte de un proyecto Fondesit que se compone de 2 estudios. Yo en esta presentación solo voy a abordar algunos resultados del estudio cuantitativo realizado a través de un instrumento, el Fit Choice, que voy a presentar a continuación también. También existe un estudio cualitativo realizado a través de entrevistas y grupos focales que no voy a alcanzar lamentablemente a presentar en esta ocasión. Espero que tengamos otra oportunidad. Y quiero destacar también que este estudio es posible gracias a la cooperación y la alianza entre universidades estatales de zonas extremas. La Universidad de Magallanes aquí en Punta Arenas, la Universidad Arturo Prat en Iquique y la Universidad de Tarapacá en la ciudad de Arica, quienes permitieron aplicar el instrumento y con quienes trabajamos en conjunto en el análisis de los datos. El cuestionario se aplicó entre los años 2018, 2019 y 2020 a un total de 559 estudiantes. El modelo teórico que sustenta esta investigación es el modelo teórico del Fit Choice. Este marco teórico permite analizar los motivos por los que un individuo elige la carrera de pedagogía o la profesión de profesor, de profesora. Y el corazón del modelo lo constituyen, ustedes lo están viendo ahí, las letras C y D. La letra C, que corresponde a las autopercepciones o la habilidad percibida de un individuo, dice relación con la imagen que los estudiantes se hacen
de sus propias capacidades para enseñar, en consonancia con los múltiples estudios que indican que las personas eligen una carrera o una profesión por la cual sienten que tienen ciertas capacidades. La letra D refiere al valor subjetivo de la tarea. La tarea en este caso es elegir la carrera de pedagogía. Y se encuentra descompuesto en 3 subdimensiones, como ustedes pueden apreciar: el valor intrínseco de la carrera, el valor de utilidad personal y el valor de utilidad social. El valor intrínseco de la carrera representa el interés genuino que un individuo tiene por la profesión. Por ejemplo, yo deseo transmitir ciertos conocimientos, o la llamada pasión por enseñar, valor intrínseco. El valor de utilidad personal dice relación con las motivaciones de tipo extrínsecas. Se vinculan con la seguridad que otorga esta profesión en el mercado del trabajo, o con el tiempo que deja a disposición para disfrutar con la familia, o la temporada más larga de vacaciones que tienen los profesores y las profesoras en relación a otras profesiones, por ejemplo. Eso sería lo extrínseco, o de utilidad personal. El valor de utilidad social, por su parte, refiere a las motivaciones de tipo altruistas, muy clásicas en las profesoras y en los profesores, tales como ejercer una influencia sobre el futuro de los jóvenes, mejorar la equidad social, realizar una contribución social, trabajar con niños por su desarrollo, etc. Pero claro, como lo que este instrumento desea reflejar de manera principal es la naturaleza multidimensional de la motivación de los profesores, considera igualmente las percepciones sobre la profesión. Y eso es lo que ustedes pueden ver ahí y que se aprecia en la letra B. Por un lado, en relación con la percepción sobre el grado de exigencia que presenta tanto la carrera universitaria de pedagogía como la profesión. Por ejemplo, las percepciones sobre el nivel de conocimiento que es requerido, o la carga de trabajo a la que se ha ver sometido un profesor o una profesora, o el trabajo de tipo emocional requerido. Por otro lado, las percepciones sobre los potenciales beneficios de cursar esta carrera, tanto desde el punto de vista salarial como también del estatus social. Finalmente, estos aspectos que van a influenciar la satisfacción con la elección de carrera, que ustedes ven como letra F en el modelo, son a su vez influenciados por la socialización, por las experiencias de socialización, que refieren al contexto en el que se ha desenvuelto una persona y a sus experiencias pasadas. La idea central aquí es que el entorno y el contexto en el que se ha socializado un individuo puede influir fuertemente sobre la decisión de seguir o no, en el caso de la disuasión, una carrera pedagógica. Incluí esta diapositiva solamente para mostrar el tipo de afirmaciones, los ítems que se incluyen en este instrumento, en este cuestionario, cómo se agrupan por factores, y estos factores en dimensiones. En este caso, ustedes ven que con las letras B están los ítems, las afirmaciones del instrumento, por ejemplo, mejorar la equidad social. Preguntas como: la enseñanza me permitirá elevar las ambiciones de la juventud desfavorecida. La enseñanza me permitirá ayudar a las personas socialmente desfavorecidas. La enseñanza me permitirá trabajar contra la desventaja social, etc. Esos ítems se agrupan en factores. En este caso, lo que yo acabo de leer son 3 ítems que dicen relación con un factor que se llama mejorar la equidad social, y cada uno de estos factores representa una dimensión. En este caso, el factor trabajar con niños, el factor mejorar la equidad social, influir en el futuro de los niños, hacer una contribución social, esos 4 factores forman parte de una dimensión que se llama valor utilitario social o altruista, motivación de tipo altruista. Hay 61 ítems en el instrumento Fit Choice. Aquí hay un ejemplo entonces para una dimensión. Vamos con algunos resultados que quiero compartir con ustedes.
La primera pregunta a la que queríamos responder es, ¿qué factores, de estos factores que acabamos de presentar, qué factores de percepción y de motivación se presentan como más relevantes en los estudiantes de pedagogía de estas tres universidades? Y como se puede apreciar en el gráfico, los resultados en las tres universidades son muy similares, siguen el mismo patrón de conducta. Un primer grupo, que estoy presentando aquí, de puntuaciones muy altas, incluye la satisfacción con la elección, lo cual es una buena noticia. Los estudiantes lo que nos están diciendo es que están satisfechos con haber elegido esta carrera. Así como la percepción de que la carrera de profesor o de profesora es muy exigente y muy demandante, tanto desde el punto de vista emocional como cognitivo. Esas son las puntuaciones más altas. Un segundo grupo de factores, también con puntuaciones elevadas, que estoy presentando ahora, dice relación con las motivaciones altruistas, es decir, el deseo de influir positivamente en las próximas generaciones. La acompañan muy de cerca las motivaciones intrínsecas, lo cual tiene mucha lógica, puesto que es muy difícil separar estos dos tipos de motivaciones. No podemos pretender transmitir conocimientos sin considerar las relaciones que se van a tejer entre los estudiantes y los profesores y las profesoras. Estas motivaciones intrínsecas, como se puede apreciar en los resultados de nuestra muestra, están a su vez íntimamente relacionadas con las autopercepciones o la habilidad percibida por enseñar. Es decir, que no es solamente el querer enseñar, sino también sentir que tengo las capacidades para enseñar. Y parece que van juntos. Van juntos el querer enseñar con sentir que tengo las capacidades para enseñar. Y eso es muy importante. Un tercer grupo de factores que explican las motivaciones por elegir la carrera de pedagogía lo constituyen las experiencias previas de enseñanza-aprendizaje vividas por los estudiantes. No voy a presentar el estudio cualitativo, pero esto queda muy de manifiesto en las entrevistas. La importancia de haber tenido profesoras y profesores que fueran buenos modelos, objetos de inspiración positiva durante la enseñanza básica y también, y sobre todo, durante la enseñanza secundaria. Así como las influencias sociales, es decir, amigos o familiares que incitaron a los estudiantes a seguir la carrera pedagógica, que no los disuadieron. Finalmente, con puntuaciones bastante menos elevadas, encontramos las motivaciones de tipo extrínsecas o de utilidad personal. Esto significa que, al parecer, los estudiantes no están eligiendo la pedagogía por la seguridad del trabajo o por la posibilidad de conciliar el trabajo con la vida familiar o por tener muchas vacaciones. Y las percepciones sobre el retorno de la profesión, tanto salarial como en términos de estatus, también se encuentran entre las puntuaciones más bajas. Lo que acabo de presentar son promedios globales para las tres universidades y para todas las carreras. Pero como ustedes bien saben, todos los promedios, ¿no es cierto?, se esconden diferencias. Diferencias entre las subpoblaciones. En este caso, entre carreras. Y eso es lo que voy a presentar a continuación. La pregunta a resolver entonces en este caso es saber si existen diferencias de percepción y de motivación entre carreras. Ya vimos los resultados anteriormente de lo que ocurre a nivel agregado, a nivel global. Ahora vamos a desagregar. ¿Existen diferencias de percepción y de motivación dentro de las carreras, entre carreras? Y quiero centrarme únicamente, porque se ve muy feo todo esto con tanto número, ¿cierto? Pero quiero centrarme únicamente en tres resultados que me parecen interesantes de analizar. En primer lugar, ahí estoy encerrando un círculo, el alto puntaje de los estudiantes de pedagogía en educación básica en cuanto a las motivaciones altruistas. Este es un puntaje entre 1 y 7, por tanto 6.38 es muy elevado. Y al revés, los puntajes bastante más bajos en esta dimensión de los estudiantes de pedagogía en historia y pedagogía en música.
lo cual llama la atención. Y yo espero que si en este momento hay estudiantes de nuestras carreras de pedagogía que nos están viendo, puedan ir reflexionando en torno a las respuestas a esta pregunta. ¿Por qué hay diferencias tan sustanciales entre los estudiantes de pedagogía en educación básica, por un lado, y los estudiantes, por otro lado, de historia y de música, en relación al valor utilitario social, ¿no es cierto? O motivaciones altruistas. En segundo lugar, quiero presentar los muy altos puntajes de los estudiantes de las carreras de educación básica, educación parvularia y educación diferencial en cuanto a las motivaciones intrínsecas. Yo quiero ser profesor. Contrastando nuevamente con los bajos puntajes en esta dimensión de los estudiantes de pedagogía, de historia, de pedagogía en historia y música. Y exactamente lo mismo ocurre en cuanto a la habilidad percibida por los estudiantes. Los mismos resultados, que como ya vimos, están ligadas a las motivaciones intrínsecas. Estamos constatando una realidad, no hay un juicio de valor en mis palabras, es constatar una realidad. Finalmente, vámonos al final de la tabla. Si observamos la satisfacción con la elección, estoy satisfecho por haber elegido esta carrera de pedagogía, ¿no es cierto? Que ya dijimos, es en promedio bastante elevada, fíjense, en promedio general, 6.41. Vemos que los estudiantes de pedagogía en historia y música son nuevamente aquellos que obtienen los puntajes más bajos. En otras palabras, parece existir una relación entre la satisfacción con la elección de carrera y las motivaciones individuales de tipo altruista, de tipo intrínseco, así también como con la autopercepción de habilidades. Y para comprobar si eso es así, es que realizamos una regresión lineal. Nuestro colega Mario Sillar ya explicó en qué consistía una regresión, así que me ahorró un trabajo que voy a presentar a continuación. Vayan pensando por mientras en el origen de estas diferencias. Insisto, sin juicios de valor, pero ¿qué es lo que podría explicar que estos resultados son tan diferentes entre un tipo de carrera y otro tipo de carrera? Entonces comprobemos ahora cuáles son los factores que inciden en la satisfacción con la elección de la carrera de pedagogía. Y como se puede observar a través de esta regresión lineal, la variable que más influye en la satisfacción de los estudiantes con su elección de carrera es la motivación intrínseca, el querer ser profesor. Pareciera ser que aquellos estudiantes que tienen mayor motivación intrínseca, ¿no es cierto?, son los más satisfechos con su elección de carrera pedagógica. Le sigue en importancia la habilidad percibida, sentir que se es capaz, ¿no es cierto? Yo quiero ser profesor, pero además siento que soy capaz de ser una buena profesora o un buen profesor. En tercer lugar, le sigue la motivación altruista, querer hacer una contribución social. Y finalmente, la disuasión social, pero funciona en sentido inverso, es decir, aquellos estudiantes a los que menos disuadieron de elegir la pedagogía son también aquellos más satisfechos. O al revés, aquellos a los que más apoyaron son aquellos que están también más satisfechos. Se me olvidó ir presentando con la flechita en el modelo. Algunas pistas para reflexión. No alcanzo a ver yo acá. Ahí está. Lo primero es que es muy importante complementar los resultados de este instrumento cuantitativo con las entrevistas y con los grupos focales que nos van a aportar muchísima más información. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que considerar que el Fit Choice es un modelo teórico psicológico y que presenta la motivación como una construcción eminentemente personal. Y por lo tanto hay que complementar este modelo con variables sociológicas y culturales, que en nuestro país son muy, muy fuertes. Bueno, ejemplo, habló nuestra colega María José al respecto,
la motivación por estudiar educación parvularia. Nosotros prácticamente no tenemos en Chile hombres que sean educadores de párvulo. Me parece haber escuchado hace un tiempo, ya no me acuerdo si en un programa de radio o si lo leí, de verdad no lo recuerdo, pero creo haber escuchado o haber leído que a lo largo de todo Chile hoy día se encuentran ejerciendo la profesión de educador de párvulo, creo que 90 y tantos profesionales, lo cual es un 0,0%, ¿no es cierto?, 0,1% del total de educadores de párvulo. Entonces, hay variables culturales que son evidentemente muy fuertes. Un tercer elemento que me parece tremendamente importante para la discusión es que a mí me interesa la motivación inicial por estudiar pedagogía. ¿Por qué un estudiante de enseñanza secundaria desea ser profesora o profesor? Me interesa saber eso. Pero hay que complementar estos estudios sobre la motivación inicial por estudiar pedagogía, el por qué quiero ser profesor, con la evolución de estas motivaciones a lo largo de la carrera universitaria. Y lamentablemente, y aquí tengo que dar una mala noticia, hay estudios en Chile que indican que existen en muchos casos una pérdida de motivación. Es decir, estudiantes que ingresaron bastante motivados a su primer año de pedagogía en cualquier pedagogía, pero que se fueron desmotivando a medida que fueron avanzando en su recorrido académico universitario. Y ahí, evidentemente, nos cabe a nosotros, quienes trabajamos en las universidades, una dosis de responsabilidad muy elevada. Y por supuesto también, no solamente conocer la motivación inicial, ¿por qué quiero estudiar pedagogía? ¿Cómo evoluciona esa motivación durante la carrera, durante los 5 años de formación inicial docente? Sino también cómo evoluciona esa motivación durante la carrera profesional, una vez que ya el profesor y la profesora se encuentran en ejercicio. Habría que favorecer entonces una serie de estudios longitudinales que permitan indagar sobre la incidencia de las motivaciones iniciales en el posterior compromiso profesional. Porque hay estudios que señalan que efectivamente un profesor motivado de manera intrínseca podría ser más comprometido con su desarrollo profesional que aquel que tiene motivación de tipo extrínseca. Entonces, indagar sobre la incidencia en las motivaciones iniciales en el posterior compromiso profesional y actitud al momento de enseñar, de querer perfeccionarse, de mejorar, de aprender de manera continua, pero también sobre la capacidad de adaptación de los distintos perfiles de profesores. Porque podría ser perfectamente que un profesor altamente altruista o intrínsecamente motivado sufra una profunda decepción en el marco de un ambiente profesional que es distinto al que se imaginaba. Y por lo tanto hay una serie de variables que no hemos controlado, que desconocemos, y que hacen de los estudios sobre las motivaciones por ser profesor, por mantenerse en la carrera de pedagogía y por mantenerse en la profesión docente, que hay que todavía explorar. Eso es lo que les quería presentar hoy día. Intenté ser breve, y si hay algún tipo de, por supuesto, preguntas más específicas sobre esta investigación, no duden en escribirme al correo alvaro.gonzalez@umac.cl. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta interesante presentación. Destacar el trabajo que han ido realizando de las motivaciones pedagógicas para las zonas extremas, que generalmente los estudios nunca están asociados a las ciudades más pequeñas, por así decirlo. Y eso es importante, descentralizar también estos estudios y ver estas dinámicas. Destacabas tú la satisfacción que hay por estudiar pedagogía. Esto como que rompe un poco el mito, que tal vez puedo estar equivocado, que antiguamente decía que la gente que entraba a estudiar pedagogía era porque no le da el puntaje para otras carreras. No sé si consideras que es así un poco, que termina ese mito. Tú eres profesor, probablemente
también tienes la opinión personal, pero además siempre había como esa mala percepción en el fondo de lo que era estudiar educación, ser profesor. No sé si con esto, con este estudio como que en el fondo rompe un poco esa barrera. Gracias, Ricardo, por esa pregunta. Yo no iría tan lejos como para decir que rompe un mito. Yo creo que aporta insumos para la discusión y para replantearnos efectivamente lo que tú estás señalando. Puede haber, como siempre en las encuestas, ¿no es cierto?, y en los estudios cuantitativos, en este tipo de preguntas, algo de deseabilidad social en la respuesta, ¿no? No es tan fácil aceptar que uno está insatisfecho con lo que está haciendo o que se equivocó con su elección. Eso por un lado. Pero descartando ese sesgo, que podría ocurrir efectivamente, yo creo que el hecho de que los estudiantes nos hayan dicho que el valor intrínseco de querer ser profesor tenga puntuaciones muy elevadas y que las motivaciones altruistas, ¿no es cierto?, de querer trabajar con niños, de mejorar la equidad social, de influir en el futuro de los niños, de hacer una contribución social, sean muy elevados. Y al mismo tiempo sean bastante más bajos, pero mucho más bajos. Las puntuaciones de las motivaciones extrínsecas, esta recompensa externa, ¿no? Voy a ser profe porque siempre voy a encontrar pega. Voy a ser profe porque me permite tener más vacaciones. De alguna manera vienen de manera positiva, ¿no es cierto?, a complementar esta idea de que efectivamente podrían estar bastante satisfechos con su elección. Lo que no significa que no se puedan desmotivar. Un poco lo que decía yo al final, ¿no? No significa que no se puedan desmotivar. El que sigan motivados o que se desmotiven va a tener relación con una serie de factores. Algunos tienen que ver con ellos mismos, otros tienen que ver con el entorno, otros tienen que ver con nosotros los profesores, etc. Quien te antecedió en las presentaciones, Mario Siller, hace una pregunta y dice: ¿crees que hay alguna especulación respecto al entorno de los estudiantes que condiciona su elección? Como por ejemplo, cuando los padres sean profesionales o incluso profesores. Sí, claramente, absolutamente. Sí, en un 100%. De hecho, no lo presenté acá, pero en las entrevistas se ve muy claramente cómo el entorno familiar, social, de amistades, el efecto pares, ¿no es cierto?, influye fuertemente en la elección de carrera. En las entrevistas vuelven a surgir cosas que quizás uno ya pensaba que no existían, ¿no? Pero de estudiantes que fueron contra la corriente y eligieron la carrera de pedagogía a pesar de que sus compañeros le decían: pero ¿cómo vas a ser profesor? Te vas a morir de hambre, ¿no es cierto? O de padres y madres que le decían: pero mi hijita, ¿no podría estudiar algo más decente? Estoy repitiendo frases que los estudiantes nos dicen, ¿no? Entonces, sin inventar nada. Por lo tanto, sí, influye fuertemente y de hecho hay un factor de disuasión social que es bastante fuerte. Se intenta por parte de algunas familias, por parte de algunos entornos, ¿no es cierto?, disuadir hasta el último momento a los estudiantes, sobre todo cuando se considera que son buenos estudiantes medidos evidentemente por el rendimiento académico, ¿no es cierto? Es casi imperdonable que un estudiante que obtuvo un muy buen puntaje en la PSU, hoy día PTU, ¿no es cierto?, elija pedagogía, descartando otras carreras más rentables, con más estatus social, etc. Entonces, de lo que se puede sacar primero que una de las grandes motivaciones finalmente no es el tema económico. Claramente no, definitivamente. La carga en el fondo de motivación. Y me llamó la atención de los números que decías, principalmente en el tema de educación básica. Es igual, es como que marca algo, ¿no? Sí. Porque no es para enseñanza media, sino que educación básica es como lo formativo, lo que le interesa a muchos de los estudiantes. Pareciera ser que en educación básica se concentra todo el altruismo, pero también hay que reconocer algo, y que puede ser un defecto del instrumento que utilizamos, porque hay que ser muy honesto con esto. Hay que ser muy honesto en relación a esta situación. Uno de los factores que se incorpora para medir el altruismo dice relación con el hecho de trabajar con niños. Y evidentemente, cuando hablamos de trabajar con niños, siempre pensamos en niños pequeños, ¿no es cierto? No vemos al chico de 16, 17 años como un niño,
las futuras profesoras de enseñanza básica y los futuros profesores de enseñanza básica, las estudiantes de educación parvularia, tienen puntuaciones muy elevadas porque evidentemente dice relación con su futura profesión. Eso quizás podría matizar un poquito este puntaje tan elevado de educación básica, en el sentido de que son mucho más altruistas que los demás. Igual siempre hay una confluencia de factores. Nadie es solo altruista, solo extrínseco, solo intrínseco, multidimensional. Pero sí es interesante y a mí me llamó mucho la atención y por eso lo destaqué, estas dos carreras de historia y música que presentan puntajes más bajos, tanto en las motivaciones extrínsecas como en las motivaciones altruistas, como en el valor intrínseco de la carrera y también como en la habilidad percibida. Es decir, soy capaz de... Puede ser, hay cierta literatura al respecto, que carreras como historia, como música, como inglés, que no aparecen en los datos en este caso de manera tan marcada, pero historia, música, inglés, las motivaciones de los estudiantes por ingresar a esas carreras, a veces más que con la profesión docente, tienen que ver con la disciplina específica. Mejorar, desarrollar, aprender inglés, ¿no es cierto? Desarrollar los talentos musicales, aprender historia. Muchas veces alguien quiere ser historiador y no existe la carrera de historiador, entonces la única manera que tengo yo de acercarme a la historia es entrar a pedagogía en historia, pero no necesariamente quiero ser profesor o profesora de historia, ¿ya? No estamos diciendo con esto que los estudiantes que ingresan a historia, música, inglés no quieran ser profesores, para nada. Lo que estamos diciendo es que sus puntuaciones en valor de utilidad personal, motivación extrínseca, motivación altruista, valor intrínseco, son menores que las de sus compañeros de otras carreras. Eso es todo. Perfecto. Y tú igual señalabas mucho el tema de la desmotivación, o que mucha gente cuando estudia se desmotiva. Sí. La universidad tiene un programa que se llama el PASE. Sí. En el fondo, cuando están con alumnos de enseñanza media, en el fondo preparándolos para... ¿Crees que es una buena herramienta el PASE para los alumnos, para los apoderados, de conocer también la carrera? ¿Lo destacas como una buena fuente? Absolutamente, iría mucho más allá. Para mí, el futuro de los procesos de admisión, no sabemos qué va a pasar con la PTU. Algo al respecto nombró Mario Sillar, ¿no? Que se están haciendo cambios. Está creciendo la ponderación del NEM y el ranking. Es decir, que cada vez más hay universidades, y el Estado mismo, que están reconociendo que pareciera ser que 4 años de esfuerzo durante la enseñanza secundaria son más valerosos que 4 horas frente a una prueba, o 2 días frente a una prueba. Entonces, eso me parece súper relevante. Yo diría que van a seguir habiendo pruebas de selección, seguramente, pero cada vez más la trayectoria académica durante la enseñanza secundaria va a adquirir un valor más elevado. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque programas como el PASE, programas como ETAPE, la Escuela de Talentos Pedagógicos de la Universidad de Magallanes, que se replican en distintas universidades, son programas que tienen en su seno la articulación entre dos instituciones que históricamente no se hablaban, que era la universidad y el colegio. Articulan a profesionales de la enseñanza superior y de la enseñanza secundaria, en torno justamente a procesos de información, de orientación vocacional, para poder tomar una decisión a los 18 años, que siempre sabemos que es muy difícil. Es muy difícil. Nadie puede pensar que a los 18 años no necesariamente se va a equivocar. Sí, puede equivocarse. Es muy normal. Pero la idea es que los estudiantes y las estudiantes puedan llegar a cuarto medio con la mayor cantidad de herramientas, ¿no es cierto?, y de insumos para poder tomar una buena decisión. Y en eso, programas como el PASE y ETAPE, de articulación entre enseñanza secundaria y superior, son fundamentales, y desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es hacia allá donde tenemos que apuntar para los procesos de admisión a la enseñanza superior del futuro. Ok. Muchas gracias, Álvaro. Queremos agradecerte por esta presentación tan didáctica, también tan clara, con respecto a la motivación para estudiar las carreras de pedagogía en las zonas extremas del país. Así que muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a ti, Ricardo, y vuelvo a saludar a todas las personas que nos acompañan.